Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. El Defensor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de El Defensor. Mi nombre es Ismael Mota. Hoy tengo el gusto y el honor de contar con la maestra en Derecho, aspirante al ejercicio de notario, Pamela López Garay. ¿Cómo estás, Pamela? Hola Ismael, bien, gracias. Gracias por invitarme otra vez. Porque Bueno, para los que no saben... Tuvimos un pequeño inconveniente técnico que realmente tuvimos que grabar de nuevo, más que la verdad, porque se escuchaba muy mal. Y ya nos decidimos no utilizar esa grabación. Ahorita estamos grabando nuevamente, ¿no? Entonces, ¿es tu segunda vez? Ándale. Y... Yo iba, ¿cómo se llama? A inaugurar este programa. Sí, efectivamente, pero bueno. Así es la vida, así son las cosas, así se dan, pero bueno. Oye, Pamela, regresando un poquito a lo que nos interesa, lo que estás prácticamente a punto de como aspirante. ¿Por qué estás como aspirante? ¿Qué es un aspirante a la patente, ¿no? De notario? Uh-huh. Mira, yo, como ya sabes, primero estudié leyes, ¿no? Sí. Y luego estudié una maestría en Derecho Civil y Mercantil. Y bueno, a lo largo de mi carrera ya tengo 20 años ejerciendo. Justo este año cumplo 20 años de ejercicio del derecho. Trabajé en alguna notaría y me empecé a relacionar con los temas notariales y la verdad es que me gustaron y me llamaron la atención. Entonces, el año pasado decidí iniciar la carrera como notario. Para ser notario, yo siempre les digo, es como ser médico, ¿no? Primero es abogado, eres médico general y después te vas especializando. Entonces, para ser notario necesitas como una especialización, necesitas estudiar, prepararte y luego presentar una serie de exámenes para poder obtener una patente del notario y ejercer como notario. Entonces, desde el año pasado inicié con este proceso, me he estado preparando, he estado estudiando, ya realicé mis prácticas, sigo en capacitación constante, digamos, sigo todo el tiempo tomando los cursos del colegio. El año pasado igual hicimos un curso que dura todo un año del colegio de notarios, nada más todo el año. Sí. Hice ese curso y hice otros más, ¿no? Hice con el Colegio Nacional, con la Libre de Derecho, tomé también un curso especial para eso, hice mis prácticas en una notaría con la presidenta del Colegio de Notarios y bueno, me sigo preparando en este sentido para poder obtener la patente. Como yo te dije, pues para obtener una patente de notario necesitas hacer unos exámenes, ¿no? Primero obtienes una patente de aspirante a notario y después obtienes la patente de notario titular en un examen de oposición. O sea, tienes que ser el mejor de todos los que presenten el examen. Y pues en eso estoy, Ismael. Y entonces pues vengo aquí a ver qué tanto aprendí, a ver si ya puedo contestarte tus preguntas. No, está bien, es una charla. Sí. Oye, bueno, entonces lo tomamos de esa forma, ¿no? Y que pues, en una plática anterior nos habías comentado y te vamos a tomar como nuestra notario de cabecera, ¿no? Sí, bueno, no soy notario aún, pero sí. Bueno, de cuando estés en el ejercicio, pues ya vamos a tener la confianza de dirigirnos contigo para que puedas hacer todos nuestros trámites, ¿no? Y es lo importante, de que tengamos aquí, podamos ir aprendiendo un poquito por qué acudir con un notario, qué tan necesario es, y bueno, esa es básicamente la idea de que estés aquí invitada. Bueno, y entrando un poquito a materia, ¿por qué es importante la figura del notario? Mira, ¿tú crees en Dios? A veces. Bueno, ¿ves a Dios? No, nunca lo vemos, ¿no? Nunca lo vemos. Sí, nunca lo vemos. Entonces, voy a empezar por ahí y vamos a hablar de la fe, ¿no? La fe es justo lo que acabamos de decir, creer en algo que no vemos, ¿no? Sí. Entonces, hay algo que se llama fe pública, que es creer en un acto público que ni tú ni yo presenciamos, ¿no? Entonces, esa fe pública originalmente le corresponde al Estado. Incluso en la Constitución, por ahí en el artículo, creo que es el 121 o 124, no me acuerdo, dice que el Estado dará entera fe a los actos públicos.
de los otros estados, ¿no? Vamos a reconocer los actos públicos que se celebran en los otros estados. Y también la Constitución, tú sabes que hay una distribución de competencias y dice, bueno, esto le corresponde a la Federación, esto le corresponde a los estados, y como tal no dice a quién no dice que le corresponda a la Federación la fe pública y se lo deja a los estados. Cada estado legisla en materia de fe pública. Entonces, esta fe pública es precisamente esto, creer o darle certeza a esos actos que se celebraron, de que realmente se celebraron, porque la otra vez yo te ponía el ejemplo, tú y yo podemos celebrar una compra-venta, ¿no? Yo te vendo mi casa, tú me pagas, etc. Y luego al rato pasa el tiempo y dices, no, o yo digo, no, yo nunca te vendí mi casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay alguien que dé fe, dé certeza de que eso realmente sucedió. Entonces, el notario precisamente es un profesional del derecho, en primer lugar, es un abogado, al que el Estado, que es el que tiene la fe originaria, le delega esa función que es de orden público, y para que precisamente él dé fe de esos actos. ¿Y qué significa dar fe de esos actos? El notario va a recibir la voluntad de las partes, la va a interpretar, la va a plasmar y va a redactar un documento público, que es una escritura, un instrumento público, en donde va a hacer constar estos actos y estos hechos que nosotros celebremos, ¿sí? Y con eso le va a dar la seguridad a las partes que realmente se celebró el acto. Entonces, ese documento que se llega a hacer también, y cuando lo queramos utilizar, y en el supuesto que manejas o manifiestas, y en el que digo yo no firmé contigo la compraventa. Entonces, al momento que entra un notario y la fe pública con la que tiene, estamos hablando en juicio, que ya es una prueba Así es. preconstituida. Si tú llevas un documento, como le dicen la gente, ¿no? Notariado, o un documento ante notario, un instrumento público, una escritura, un acta notariada, el Estado, al reconocer esta fe pública que le ha otorgado o le ha delegado a esta persona, que es el notario, el Estado también va a reconocer esa autenticidad del acto. Y entonces, como dices tú, va a decir, es prueba plena, realmente se celebró el acto, realmente Pamela le vendió su casa a Ismael. Aunque Pamela venga 10 años después, no es cierto, yo no le vendí nada. No, sí le vendiste porque alguien dio fe de que sucedió ese acto, ¿sí? En cambio, si tú y yo lo celebramos en privado, pues ¿cómo lo vas a acreditar? Se puede hacer, tú sabes que hay contratos privados de compraventa y eso, pero necesitas acreditar de alguna manera con testigos. Sí, ya te llevas más tiempo, ya llevas otra circunstancia, que puede ser que hasta que porque no te presentes, pueda ser, le den validez a un acto que no se llevó a cabo, ¿no? Exacto, o no, dices, bueno, pues es que no hubo testigos, no hay nadie que dé fe de eso, ¿no? O sea, y puedas incluso hasta perder el juicio porque no tienes, cómo acreditar que yo te vendí mi casa, ¿no? Entonces, por eso la importancia de un notario, porque él le va a dar la certeza y la seguridad a las personas de que ese acto se celebró, se llevó a cabo. Oye, y a ver, hay algo muy común que se va manejando, que te dicen, cuando te dicen, oye, te piden que lleves un documento notariado. ¿A qué se refiere? ¿Llevamos al notario, los papeles del notario, su título? ¿A qué hacen referencia? Mira, el notario, como yo te decía, él recibe la voluntad de las partes, la interpreta y luego va a redactar un instrumento público, ¿no? Y luego la autoriza con su sello y con su firma, y eso es lo que le da la validez. Entonces, cuando te piden un documento notariado, dependiendo qué documento te pidan, ¿no? Pues dices, es que el más sencillo, su INE notariada, ándale, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? El notario también tiene la facultad de cotejar documentos. Entonces, tú le llevas tu original, como él tiene esa fe pública, decir que esto que está aquí es real, es cierto, lo vi, lo tuve a la vista, ¿no? Entonces, él va a sentar en una pequeña actita que lo tuvo a la vista, que es real, que efectivamente corresponde a Ismael Mota, etcétera, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere un documento notariado. Los notarios elaboran en general, por decirlo de una manera, dos grandes documentos. Una son las actas y otras son las escrituras. En las escrituras lo que se plasma son actos jurídicos. Los actos jurídicos, tú sabes que son
aquellos acontecimientos que generan consecuencias de derecho, o sea, pero hay voluntad para que se generen estas consecuencias de derecho. Ok, ahí es un buen punto. O sea, un contrato, un convenio, todos esos son actos A ver, jurídicos. entonces, ahí te va otra pregunta. ¿Por qué es importante acudir a un notario cuando vamos a comprar un inmueble? Lo que decíamos al principio, porque el notario va a dar fe o a, no sé cómo explicar, sí, a dar fe de que realmente sucedió esa compraventa, de que realmente adquiriste el inmueble, ¿no? Porque si tú lo vendes en lo privado, puede suceder esto que decíamos, que te dice la persona, no, pues es que yo no te lo vendí nunca, ¿no? O al revés, pues decir, tú le vendes, ¿no? Le pasas el dinero y lo dices, no, es que no me pagó, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Cabe la duda. Entonces, cuando tú lo haces ante un notario, pues no cabe la duda, porque en caso de una controversia, que ya no te vendí, no me pagó, pues ahí está el documento que dice que sí, que le pagó, cómo le pagó, porque el notario tiene que asentar todo eso en el instrumento. Decir cuál es el objeto de la compraventa, o sea, el inmueble, dónde está ubicado, sus medidas, sus colindancias, para poder identificarlo y no decir, chin, es que no me vendió este, me vendió aquel, ¿no? El notario tiene la obligación de plasmar eso en el instrumento para identificar el inmueble. También tiene obligación de identificar a las personas, porque sucede mucho hoy en día de la suplantación de personas, está pasando muchísimo, o el robo de identidad. Entonces, el notario verifica que seas tú el que está vendiendo y que sea yo la que está comprando. Después de eso, se establece cuál es el precio, qué pactamos de precio, cómo lo pagó, ¿no? Lo pagó con transferencias y se relaciona, ¿no? Salió de esta cuenta, tanto dinero, o lo pagó en cheque, o lo pagó en efectivo, como lo hayas pagado. ¿Para qué? Para que precisamente después no venga alguna de las partes y diga, no, es que yo no le vendí, no, es que él no me pagó, ¿no? Se van a juicio, pero con tu escritura, pues cualquiera se va a juicio y dices, oye, no, sí me vendiste y te pagué, aquí lo dice, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que cuando tú vas a comprar o a vender un inmueble, lo hagas ante notario. Te da esa certeza y esa seguridad. Y además, para que tú puedas trasladar el dominio en el registro público, necesitas llevar una escritura pública. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un registro en donde dice, esta casa es de fulano, esta casa es de perengano, ¿no? Entonces, cuando deja de ser tuya y se la vas a traspasar a alguien más, se tiene que modificar ese registro. Y la única manera de modificarlo es presentando un documento público, o sea, una escritura o una resolución de un juez, ¿no? Que dice que esa casa ahora pertenece a Ismael, ¿no? Sí, para que cause sus efectos a terceros, ¿no? Exacto, ¿para qué? Para que todos sepan que esa casa ya no es de Pamela, ahora es de Ismael. Entonces, por eso es tan importante. Tú, si celebras un contrato privado de compraventa y vas al registro público y dices, ahora póngale el nombre de fulano, te van a decir, pues no. ¿Por qué? Porque como yo no vi el acto, ¿sabes? O sea, no es un acto de fe ciega, ¿no? Por eso hay un notario, porque él sí presenció el acto, ¿no? Vio que celebraron la operación y entonces lo plasma en este documento y tú ya lo llevas al registro y el registro dice, perfecto, sí, le vendió fulano perengano, cambien el registro y ahora la casa va a aparecer a nombre de Ismael. Sí, y aparte hay más copias de ese mismo documento, ¿no? Porque aparte hay una cosa muy importante, o hay que le llaman el principio de matricidad o el principio instrumental, que quiere decir que lo que celebran las partes se queda plasmado en un libro. Bueno, es un folio y luego se empasta y se vuelve un libro, y en ese libro se queda ahí para la posterioridad. Entonces, cada vez que tú necesites una copia, porque todas son copias o reproducciones, o se les llaman testimonios, ¿no? Vas a tu original que está en el libro del notario y el notario te da una copia de esa operación que celebraste. Una copia certificada. Una copia certificada. ¿No? Exactamente. El propio notario. Sí, el propio notario va y dice, certifico que en mi libro está esta escritura o esta operación, se celebró, fulano lo vendió perengano, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite
darle seguridad a la gente y certeza jurídica, ¿no? Entonces, nos podemos ir tan lejos como el pacto social, donde todos acordamos que una autoridad nos gobierne y nos sometemos a unas reglas. Aquí lo mismo, ¿no? Se acordó que la fe pública la detente el Estado, pero que la puede delegar, ¿no? Y entonces todos nos ajustamos a estas normas y se nos aplican esas normas porque en algún punto en el pacto social acordamos que así va a ser. Que así Sí, va a claro. ser. ¿Y para qué se acordó? Pues para que todos estemos tranquilos, haya seguridad, certeza, Sí. y no todo el mundo se pase el Y semáforo. vivamos en un estado de derecho, ¿no? Vivamos Sí. en un estado de derecho y no Claro. que, pues, yo te vendí, pero dice que no, y entonces, pues, róbale, y entonces, ya sabes, ¿cómo se llama? Justicia por propia mano, y se vuelve Ojo por ojo. Sí, se vuelve un desbarajuste, ¿no? Todo esto nos genera certeza, seguridad de que yo vendí, de que tú compraste, de que te pagué, y no nada más en las compraventas, ¿no? Pueden haber otras operaciones, de que decidí dejarle a mis hijos esto en mi testamento, de que sucedió, los notarios también tienen la facultad de ir y dar fe, eso lo asientan en las actas, ¿no? De los hechos. Fe de Los hechos. hechos, exacto, las fe de hechos, de los hechos que ellos ahí sí perciben con sus sentidos, ¿no? Entonces, pues que fulanito no se quiere salir de mi casa, pues llevas al notario y el notario va si efectivamente hay una casa, efectivamente toqué, efectivamente me dijo la persona que está ahí que lleva viviendo tantos años, ¿no? Oye, los sorteos públicos, ¿no? También invitan a notarios También invitan a los notarios. para dar fe y legalidad exacto, de los hechos. Exacto, porque los notarios tienen esa facultad de lo que perciben con sus sentidos, lo asientan en un acta y dan fe. Es decir, hay una definición por ahí que dice que es un imperativo jurídico que se le impone a un contingente universal, ahorita te la voy a explicar, a un contingente universal de que los actos y hechos celebrados son ciertos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, que es una norma que dice que si se celebró ante él, todos los demás lo aceptamos que así fue, que se celebró ante él, que sucedió el acto con las condiciones y con las características que se llevó a cabo el acto. Entonces, la definición son así muy complicadas, el imperativo jurídico, y no sé qué. Ya está la norma. Pero la realidad de las cosas es que el contingente universal somos todas las personas, el imperativo jurídico es la norma que dice que si se celebró ante notario tiene esa validez, tiene esa certeza, tiene ese reconocimiento y que se le impone a todos, ¿no? O sea, todos creemos, o no es que creamos, es que está en la norma que lo que se celebró ante el notario pues es cierto y verdadero. Bueno, oye, ahora, tienes un inmueble y te faltan las escrituras. ¿Qué hacemos? Depende de ahora sí que como dicen, depende de cada caso la solución, ¿no? Claro. Cada caso es específico. Tú sabes que, por ejemplo, pudiera ser que tú tienes el inmueble, celebraste un contrato privado de compra-venta o un contrato verbal nada más, y entonces sabes que hay que hacer un proceso de un juicio de otorgamiento de escritura pública, entonces vas con el juez, haces tu proceso, el juez determina que sí, efectivamente se celebró ese contrato verbal, aportas tus pruebas, todo. Y es entonces, en la vía judicial. Y ya el juez ordena mandarlo al notario para que se emita la escritura correspondiente, ¿no? Y así dependiendo de cada caso. Hay otros que dicen, es que se murió mi papá, pues me dejó la casa, yo aquí vivo, ¿no? Bueno, pues hay que celebrar un juicio sucesorio, ¿sabes? Y entonces ya determinar que sí, tú eres el heredero legítimo, vas al juez, igual, sí, tú eres el heredero, esta era la casa, y el juez lo manda con el notario para que se emita la escritura también. Entonces va a depender de bajo qué calidad estás tú detentando la posesión o la propiedad de ese inmueble, ¿no? Entonces, pero si te fijas, en todo, en el que tú escojas, va a acabar con el notario, ¿no? Porque el juez, sí, porque el juez va a ordenar, ¿no? Se giren los autos al notario. Que se giren para que el notario
se dice tire, pero Es- está muy mal dicho porque no tiran nada, pero Es imprima, la jerga jurídica. sí, la jerga jurídica, Ajá. haga la escritura correspondiente, ¿no? Y para que esa escritura se pueda inscribir en el registro público y ya el inmueble esté a tu nombre, ¿no? Entonces te digo, va a depender de cuál es tu situación jurídica, los actos que tienes que hacer, ¿no? Para que ese inmueble ya quede a tu nombre, ¿no? A veces dicen, no, es que me lo donó mi papá y tengo la escritura de donación, pero es que nunca se escribió, y ahí es donde dices, ay, eso está raro, porque si tú ya tienes la escritura y no se inscribió, tal vez no es una escritura. Muchas veces la gente a veces se confunde, ¿no? Es que yo ya tengo este papel que dice que yo soy el dueño. No, bueno, no todos los papeles es una escritura, ¿no? Bueno, fíjate que yo he estado en circunstancias muy difíciles de familias, Ajá. no voy a decir, no, en el que llegan a pensar, o sea, me tocó, fue muy real, doy fe, no soy notario, pero doy fe. Yo sí lo vi con mis Yo sí lo vi con hijos, mis ojos, que murió la abuelita. Ajá. Y como yo era el abogado que estaba ahí presente, no era el mejor, sino el que estaba yo ahí presente, el que estaba yo a la mano, una de las hijas me dijo, oye, ¿le ponemos la huella digital en hojas en blanco? Y yo así, ¿para qué? Ajá. No, es que mira, para evitar problemas. Y le dije, no, pues yo digo que no, pero pues hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Digo, yo no sé de qué les serviría que hicieran esa Pues situación. en realidad no, porque tú sabes que... Digo, pero perdón, pero es algo, es un pensamiento sí, muy común. O sea, muy común el de la que, gente. Que fírmame, le firmes. ajá. Sí, no. Y bueno, y también, perdón, y también ahí me ha tocado igual que el señor ya está muriendo. Háblale al notario que venga en este momento. Digo, perdón, en ese momento el señor lo único que no tiene es lucidez. Sí, claro. O sea, Mira, precisamente cuando grabamos este episodio en septiembre del año pasado, era el mes del testamento, ¿verdad? Sí. Y entonces el testamento tiene características muy especiales. Una de esas características es que el notario tiene que estar presente sí o sí en todo el acto, de momento en que inicia a que termina. Y el notario, obviamente, con la facultad que tiene de dar fe y certeza, también tiene que verificar que la persona que acude ante él tenga capacidad. No solamente capacidad jurídica, sino capacidad, ¿cómo te diré? Capacidad de salud, de poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, el notario cuando celebra alguno de estos actos, porque sí pasa, ¿no? Oigan, traigan al notario porque ya está, ¿no? A punto de morir o está enfermo y ya no tarda en morir. El notario, desde que entra, ¿y cómo se llama? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Usted me mandó traer? ¿Y qué es lo que quiere? Porque aparte el notario siempre tiene que actuar a petición de parte. El notario no puede llegar así de que, ay, pues yo andaba por aquí de una vez. No, ¿no? Bueno, y muchos notarios, se niegan a ir al sí, domicilio, muchos ¿eh? se niegan. O sea, no se deben de negar porque hay unos yo creo que también por broncas que ya han tenido, sí, claro, dicen, ya mejor no me meto. Hay unos principios a los que están obligados los notarios. Uno es el de obligatoriedad del servicio que tienen que proporcionar el servicio siempre. Uh-huh. Hay algunas excepciones, ¿no? Causas de fuerza mayor, por enfermedad, porque ponga en peligro su integridad, su vida, su salud o la de las personas, porque no sean horas hábiles. Hay ciertas, razones por las que el notario puede excusarse de actuar. Sin embargo, ese principio lo obliga a que si tú le pides el servicio, te tiene que dar el servicio, ¿no? Desgraciado, me lo negó. Sí, y hay otro principio importante que es el de rogación, que si tú no me lo pides, yo no puedo actuar de oficio, como sí lo hacen algunas autoridades, ¿no? Los ministerios públicos, los mismos jueces, ¿no? Que actúan en muchos casos de oficio, el notario no. Entonces, en el caso de que me platicas, de que van y ya en el hecho de muerte, sí sucede y sí hay notarios, pero también el notario al ver la circunstancia puede decir, ¿saben qué? No puedo yo levantar, o sí levanta el acta y dice, me constituí y advertí que no se encuentra en sus 5 sentidos o no tiene la capacidad legal otorgar. Sí, pero es incapaz
en el sentido mental, físico, etcétera, de otorgar, más que físico, porque puedes estar en una cama, pero puedes estar mentalmente capacitado para otorgar tu testamento, y puede asentarlo de hecho no puede, debe de asentar las cosas como son, porque precisamente él lo que va a asentar es lo que percibe con sus sentidos, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que no está, y yo he visto con los notarios que me ha tocado colaborar, que son muy cuidadosos con eso, y sí se cercioran, y cuando ven personas incluso ya mayores que van a la notaría, incluso oiga, ¿cómo se llama? ¿Qué día es hoy? Usted me mandó a llamar, ¿para qué me quiere? ¿Qué necesita? Porque muchas veces los hijos llévalo y hay que firme. Sí, y sí, el señor claro. no sabe ni a Ni qué va, ya sí. nomás firma. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, al menos con los notarios que a mí me ha tocado colaborar, sí veo que cuidan mucho eso. Yo he visto también, la verdad, hijos y buenos, vamos a decir, que lo hacen con el mejor de los sentidos, sí. porque hay papás o hay personas que ya de por sí no tienen el entendimiento de una compraventa, una donación, o sea, no lo tienen, o sea, realmente no lo tienen. Y les explican y les dicen y les vuelven a decir, les vuelven a comentar, oye, mira, es que venimos al notario para que la casa, cuando tú fallezcas, va a quedar a nombre de quien tú quieras. Tú dices quién. O sea, yo sí lo he visto. También eso, también lo he visto muy... Sí, pero también hay veces que el abusado, ¿no? El que lo lleva engañado. Ay, vente, papá, vamos a comer. Y ya cuando acuerda me lo sienta. Tú fírmala, aquí es la cuenta. Oye, pero aquí no es la nota. Aquí no es el restaurante, ¿no? Sí, o sea, también los hay. Sí. Por eso el notario tiene que ser cuidadoso. Y por eso para ser notario se requiere de ciertos requisitos. O sea, no nada más es la preparación legal que tienes que tener, sino que también tienes que ser una persona, se dice en muchos lados, proba, se das cuenta que honorable, con ética, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es un trabajo en el que se requiere ser muy ético, ser imparcial. Es otro principio de los notarios, la imparcialidad. Y la imparcialidad no significa que yo no me meta, o sea, la imparcialidad significa que yo debo de asesorar al más desprotegido, al que no sabe. Como decimos aquí, bueno, me traen al abuelito, viejito, le explicas, oiga, sí, no necesariamente el que te paga, ¿no? Exacto. Porque el señor, yo lo voy a pagar, haga lo que yo diga. Exacto. O sea, no. Eso es lo que significa ser imparcial, ¿no? O sea, precisamente estar del lado de la parte más desprotegida, ¿no? Y asesorarlos y informarles las consecuencias de los actos que están celebrando, porque pues sí, muchas veces tú fírmale y ya, o sea, dices, no manches, pues nadie me avisó, ¿no? O sea, entonces, y parte de su trabajo es leerles toda la escritura, explicarles toda la escritura, ¿no? O sea, amigos, no lo hagan. Mira, mucha gente me ha tocado, ¿no? Llega y lo sientas, ¿no? Y les lees la escritura, ¿no? En algunas notarías con tecnología van proyectando la escritura, en algunas otras es una lectura normal. Y mucha gente no pone atención, están así, ¿no? O sea, y entonces yo cuando me toca hacer lectura, sí les pregunto, ¿su nombre es tal? Ah, no, y nació en tal lugar, ¿qué día nació? ¿No? Porque hay mucha suplantación de personas. Bueno, Pamela, a ver, dando los consejos, ya sean 2, 3, 4, 5, los que necesites, para evitar fraudes al momento de escriturar. Lo primerísimo es que tienes que ir con un notario. ¿Y cómo vas a saber que es un notario, no? O sea, claro. Tienes que cerciorar que es un notario. O sea, mucha gente cree, no, es que tengo que venir aquí a la ciudad de Puebla a buscar a mi notario. No. A ver, hay notarios en todo el estado, divididos, tú sabes, el estado lo dividen por distritos judiciales, ¿no? Que es donde están, pues, los jueces, tienen su cabecera, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que es un notario? Primero, yo los invito a que entren a la página del Colegio de Notarios, que es es Notarios Puebla, no es colegio, pero la página es del Colegio de Notarios, y ahí hay un directorio. En ese directorio ustedes van a encontrar, pues, quiénes son los notarios de su localidad o el más cercano, ¿no?
Otra cosa que dices, bueno, es que pues yo llegué, es muy típico, ¿no? Fuera de escrituras, actas notariales. Ajá, sí, claro. Trámites notariales. Trámites Sí, notariales, es ese es... muy sí, común, pero eso no Ajá. significa que sea una notaría. ¿Cómo? No, ¿Por qué? Si dice trámites notariales. eso está prohibido por la ley. Anunciar eso de trámites notariales está prohibido en la ley. Está prohibido. Está prohibido anunciar, hacer esa clase de anuncios que propicien a la confusión. Lo voy a borrar de mis redes. No, no es cierto. No, de veras está prohibido. No, Está en la ley y está prohibido. Entonces los notarios, bueno, están primero en ese directorio. Que ese mismo directorio lo puedes encontrar en la página de gobierno, en el área de transparencia, en la parte de la consejería jurídica. Ahí ellos tienen que publicar igual el directorio de notarios. Y bueno, ya que tú viste cuál es tu notario, el domicilio, obviamente acudes a ese domicilio, ¿no? O sea, no dices, pues como vi un letrero allá afuera y paso y digo, ay, aquí. No, ve al sí, la dirección la que está publicada. Que está publicada, porque Ajá. esa dirección es la que el notario, una vez que le dan su patente, le avisa a la autoridad que ahí va a establecer la notaría, se publica incluso en el periódico oficial que aquí va a ser, ¿no? O sea, eso te da certidumbre. Y otra cosa muy importante es que el notario tiene que tener en un lugar visible su patente, ¿no? Que dice que fulanito de tal es el notario número 10 de Puebla. Entonces, eso te va dando seguridad de que a donde acudes es el notario. No es una notaría hechiza. No es una notaría, porque sí hay muchos lugares, incluso si ustedes ahorita entran a la página del colegio, dice aviso importante, ¿no? Así con rojo. Y sirenas. No se dejen engañar, dicen trámites notariales, acuda con un notario, ¿no? Porque no es lo mismo un trámite notarial que ir con el notario o que te haga el trámite, ¿no? Entonces, ese sería como muy importante para evitar los fraudes en el tema de la escrituración. Lo demás lo hace el notario, o sea, verificar que la persona sea quien es. Hace ratito en el corte platicábamos y hablábamos un poquito de la suplantación, ¿no? Que hay mucha suplantación de identidad o robo de identidad. Entonces el notario se tiene que cerciorar por varios medios que tú eres tú, ¿no? Y que tú me estás vendiendo tu casa y no que al rato tú dices, no, pues yo no la vendí y el que fue ahí no es, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de los medios oficiales, una identificación oficial, pero como ya también hay mucho, pues fraude, ¿no? Bueno, mira, antes decían que te fueras a Santo Domingo, a Ciudad de México, para que compraras una credencial, obviamente falsa, con la identidad que tú quisieras, ¿no? Y eso es lo que te estaba yo comentando hace rato, porque el notario no necesariamente tiene que decir, esto es falso. Sí, o sea, digo, de plena vista puede decir, me parece rara, pero esa no es su función. Me la estás presentando como cierta. Sí, su función sí es cerciorarse. Cerciorarse, sí. Pero dice, si es falsa o es verdadera, o la puedes tener dañada, la puedes tener de mil formas, ¿no? Sí, claro. Entonces hay otras herramientas que es un notario. A veces cuando el notario tiene duda, te va a pedir otra identificación. Entonces va a decir, me trajo la INE, enséñeme su pasaporte. Y entonces, pues el que fue a Santo Domingo no venía preparado, bueno, ya los estoy alertando. Y entonces va a decir, caray, ¿no? Bueno, a mí me han pedido hasta 4 identificaciones. Sí. O sea, para hacer un poder. Para hacer un poder, me pidieron 4 identificaciones. Dije, ¿no es mucho exageración? Pues es que a veces cuando hay duda, mejor es cerciorarse. Entonces a veces no te piden 1, te piden 2, te piden 3 identificaciones, te piden tu acta de nacimiento, te piden tu CURP, ¿sí? Para cerciorarte. Y además de todo eso, hay una cosa que se llama el biométrico, que lo tienen los notarios, y entonces tú vas y tienen un lector de huella digital, y ese lector de huella digital está conectado con las bases de datos del Instituto Nacional Electoral, el INE, y ahí van a verificar que tu huella coincida con la que registraste cuando sacaste tu INE, ¿no? Y entonces ahí van a ver si es compatible la huella o no. Obviamente si no es compatible, pues en ese momento el notario dice, pues no se firma su operación porque no
¿no? No coincide. No coincide, ¿no? Ujú. A veces pueden ser errores del sistema o así, pero entonces tendrías que hacer una aclaración en el INE, cambiar tu INE, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay como varias herramientas que tienen los notarios para evitar los fraudes. Digo, cuando hay muchas películas de robos, pero cuando son así especialistas, pues bueno, ¿no? O sea, Bueno, ya estamos difícilmente, pero hablando son ya un poco de fantasía sí, y ya exacto. demás. Son Y los bueno, que o no- confabulación con el propio notario, Sí. que podemos decir, bueno, no me importa perder mi patente, No, sí, hago sí. otra situación, ¿no? No, nada más es para la Ir, patente, ir o a, sea, ir a ir la a la cárcel. cárcel, Sí, o sea, claro. sí hay muchas consecuencias, pero sí, los notarios tienen que cerciorarse de todas estas cosas para evitar precisamente pues fraude para ellos mismos, ¿no? Porque ellos mismos también pueden ser defraudados, ¿no? Pues, te digo, a mí ya me pasó, a mí ya me robaron mi identidad, con una copia de mi credencial de lector, que en todos lados te la piden. O sea, Compraron muchísimas bolsas, no, es que, ¿no? ¿sí o no? Sí, Vas a un sí, en fraccionamiento, todos lados. su INE, y te la escanean. Sí, ¿Y sí, qué hacen te la con ese escanean. documento? Sí, Algún otro día platicaremos de protección de datos, pues, pero tú cuando vas a cualquier fraccionamiento, y hay algunos muy especiales, yo casi nunca doy la INE, le saco la del Costco, la que sea, ¿no? No, es que tiene que ser un oficial, le dije, o la del trabajo, no, tiene que ser un oficial. Y yo así de, bueno, ahí sacas la INE. Pero ya me pasó que alguien con una copia de mi INE decidió en Veracruz comprarse una camioneta, caray. domiciliarla a mi cuenta, que tampoco sé cómo obtuvieron los números de mi cuenta, y entonces mes con mes regularmente me cargaban un cobro. Yo al principio lo confundía porque yo también estaba pagando un vehículo y entonces yo decía, ay, me están cobrando doble, ya se equivocaron. Y entonces hablé al banco y le dije, oigan, pues es que me están cobrando doble. No, no le estamos cobrando doble. Entonces yo empecé a ver que era de otro lado, de otra financiera, no sé qué, empecé a investigar y resulta ser que así me dijeron, ay, es que nos dieron esta cuenta para domiciliar el pago. Y yo, caray, o sea, ¿con autorización de quién o qué? Ajá. Entonces así o sea, eso sucede mucho, ¿eh? Entonces, pues obviamente los notarios también tienen que tener cuidado para que no les pase a ellos, ¿no? Que en sus operaciones no sucedan estas cosas. Y una de las cosas más importantes es identificar, y además es una obligación establecida en la ley que dice que los notarios tienen que identificar a las partes, ¿no? Entonces, antes la ley decía, poner que le es conocido, ¿no? Pero ahorita ya los notarios, la verdad es que, aunque seas mi pariente de toda la vida, Verifico. Sí, verifico, ¿no? Porque, Sí. digo, por seguridad de todos, del notario y de las partes. Entonces, esas son como algunas recomendaciones que yo les daría. También, digo, tú y yo como abogados, no se dejen como sorprender el típico de que, ay, sí me va a vender y no tiene que no tiene escritura, ¿no? Ay, no. Ese es muy común, que te llegan ahí con un papel del Coret o con un contrato privado. Yo soy el dueño, te voy a vender. Y entonces se meten en una de conflictos por comprarle a alguien que no tenía originalmente escritura, que luego para enderezarlo va a costar tiempo y va a costar dinero, porque necesitas sí o sí un abogado que te enderece todo eso. Entonces es otra cosa que... Si es que lo logran Si es enderezar. que lo logran enderezar, tú sabes que eso tarda años. Sí. Y si lo logras, te va a salir una lana, o sea, entonces siempre compren o siempre con su escritura, o sea, vean la escritura. El notario también va a verificar cómo se encuentra ese inmueble en el registro público, que no tenga una hipoteca, que no esté embargado, ¿no? Eso también lo hace el notario, obviamente con la autorización del cliente. Oye, y bueno, muchas veces me has asesorado en lo personal y te he preguntado del aviso preventivo, ¿no? El aviso preventivo. Porque yo es lo que te comentaba alguna ocasión, decía, oye, pero ya tienen el aviso preventivo, pero no íbamos a acudir a notaría y no sé qué. Tú me decías que el aviso preventivo lo pueden hacer en cualquier momento El para la aviso compraventa. preventivo, para los que nos están viendo, como les platicamos hace un rato, hay un registro público de la propiedad. Ahí están todos los inmuebles, así de, esta casa le pertenece a así, ¿no? Es un registro. Y entonces, cuando tú vas a celebrar una operación y dices, voy a vender esta casa a Perenganito, tú le tienes que avisar, por eso se llama aviso, al registro
que vas a hacer esa operación. Y entonces como que la propiedad, digamos, se bloquea por ese tiempo hasta que tú celebres la operación, para que no venga que el embargo o que ya la vendieron por otro lado y tú tengas seguridad, ¿no? De que, a ver, voy a hacer esa operación, entonces en ese tiempo tengo que celebrarla y luego inscribir mi escritura para que ya quede mi nombre. Y no que en el Inter, pues si no le avisas, a lo mejor tú y yo en lo que firmamos y que los papeles, ya me cayó un embargo, ya lo vendieron por otro lado, entonces tú acá bien creído le pagas y cuando intentan inscribir, ¿cómo? Pues si ya está vendido, ya ni era de él. O lo venden 3 veces, ¿no? Lo venden, exacto. O lo ven 3 veces, ¿no? Que es Entonces, algo, la verdad, otra cosa común. muy importante es no firmen escritura si no hay aviso preventivo. Digo, yo los notarios con los que he trabajado, no hay ni uno que se aviente a celebrar una escritura si en el expediente no está el aviso preventivo, ¿no? Porque eso le da seguridad a las partes. Porque, te digo, no hay aviso, entonces el inmueble, digamos, si yo digo que se bloquea, entonces sigue libre, ¿no? Ahí está en la jugada. Sí. Y entonces, como no hay aviso, pues tú y yo acá celebramos y cuando vas a inscribir, no es que ese inmueble ya no está a nombre de fulano, ya se vendió. Sí. ¿Cómo? ¿No? Entonces, ese también es un tip muy importante. Verificar que cuando vas a firmar, tú le preguntas a tu notario, ¿ya está el aviso preventivo? Sí, ¿lo puedo ver? Sí, aquí está. Sí, porque ese trámite no necesariamente lo tiene que hacer el notario. O sea, el vendedor, cuando tú ya te pones de acuerdo en hacer una compraventa, tú se lo puedes solicitar. No, tiene que hacer el notario. Lo tiene que hacer el notario. Perfecto. Sí. De hecho, por ahí la ley, antes el notario lo podía hacer así de mutuo propio, o sea, sí. Y ahora sí dice que tiene que ser previa autorización del dueño del inmueble, ¿no? El aviso y lo que puede hacer tu cliente antes de es pedirle un certificado de libertad de gravamen, que eso que te va a servir a ti. Buenísimo. Ajá, te va a servir para saber que el inmueble está a su nombre, porque también luego vienen que, ay, mira la copia de mi escritura y una copia falsa que no es real, ¿sabes? O sea, entonces, si la escritura no coincide con lo que está en el registro, entonces algo ya no está bien, algo está mal. Entonces, cuando a ti te dan un certificado de libertad de gravamen, vas a ver, el inmueble ubicado, porque viene la descripción del inmueble, el dueño es fulanito. Entonces, desde ahí ya, bueno, palomita. Libertad de gravamen, que no está embargado, que no está hipotecado. Ese es un gravamen. Ese es un gravamen. ¿Qué quiere decir? Que no fue dado en garantía. Para la gente que no es abogado, muchas veces los bienes se dan en garantía a cuenta de deudas, ¿no? Ese es un gravamen. Entonces lo hipotecan para que, en lo que la pago, ¿no? El clásico hipotecario, ¿no? Entonces, ese es un gravamen. Entonces, cuando tú vayas a celebrar una compra-venta, lo primero que le tienes que pedir al que te está vendiendo, a ver, tu escritura, ¿no? Regularmente la gente tiene miedo de dar la original, porque creen que es como una factura y entonces que alguien maliciosamente la va a usar. Mi mamá incluso así de, es que fulanito tiene las escrituras de la casa de Peringuen y con eso vendió la casa. A ver, no. O sea, no pasa así. Leyendas urbanas. Sí, leyendas. Porque pasa así un montón. ¿Creen que como las facturas que firmas atrás y ya la pasas? No pasa así. Entonces, la gran mayoría de la gente no suelta la escritura original, ¿no? Por miedo. Porque dicen, si doy la original, ya bailé. Que el original es una copia. La original es una copia, es correcto. Entonces, tu copia, ¿no? Una copia porque no te van a querer dar la original regularmente, una copia y un certificado de libertad de gravamen. Ya de ahí empezamos bien. Y con esos documentos vas a ir al notario. El certificado no te lo va a pedir el notario porque el notario lo va a tramitar, ¿no? Porque tiene una vigencia además. O sea, te pueden enseñar uno, pero tiene una vigencia. Entonces, esos dos papeles, digamos, son, y tu boleta predial. Ese te lo va a pedir también el notario. ¿Por qué? Porque hay que calcular todo lo que se tiene que pagar, derechos, impuestos, los honorarios del notario, y cómo se calcula es en base al valor del inmueble, ¿no? Y se hace regularmente el valor catastral. A veces en Puebla dice el valor catastral o el valor de operación, lo que resulte más alto para calcular el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Pero en general te basas en la boleta predial porque ahí viene para poderte hacer un cálculo de tu presupuesto de lo que te va a costar la compraventa.
Entonces, esos, digamos, esos elementos son muy importantes, ¿no? El Sí, certificado de libertad de desde un gravamen. inicio, si no te lo quieren, no te Sí, quieren dar un hay certificado de algo- libertad de gravamen, ya, Hay algo ahí raro. huye. Sí. Bueno, Huye. puede ser, mira, todavía dices, bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda, porque va a ir yo al no. notario. Yo no. Y el notario va a tramitar el aviso. Y si en el aviso sale con un gravamen, pues ya, no firmas. Pero ¿para qué te quitan el Bueno, tiempo? sí, para O que sea, te quitan yo el digo, tiempo. yo he tenido clientes que me dicen, no, y le digo, a ver, que te den el certificado de libertad de gravamen. Y te lo juro, les han dado el certificado de otro lote. Le digo, oye, No coincide. ¿pensará que eres tonto? Ajá. ¿O qué? No, ya le dije y que, digo, ¿sabes qué? Desde ahí Ya está, fe, ya se es ve mala la mala fe, fe, ya se claro. ve la mala fe, la verdad, cómo están actuando. Sí, claro. ¿No? Cuando hay buena fe, pues claro, lo quieres, lo tramito, ¿no? Sí. Ahora, tienes que ir, te cuesta un dinero, entonces a veces muchos vendedores dicen, ay, un certificado de libertad. ¿Realmente me quieres comprar? Nos Mira, vemos te en la cuesta notaría. 330 Bueno. pesos, te tardan 2 días, o sea, yo no creo que sea mucho para lo que vas a vender, Claro. porque lo que vas a vender no te cuesta Sí, no te cuesta 100 pesos, Sí, o claro, sea, claro. estás hablando de miles de pesos, ¿no? Sí, Y pues, claro. protege tu propiedad y tú protege tu inversión. Claro. Entonces sí, aún te decía, si no lo tienes, si no lo quiere tramitar, dices, ay, pues que la flojera, lo que sea, el notario lo tiene que hacer cuando sí o sí, antes de firmar la escritura. Entonces, si tú no tienes el certificado de libertad de gravamen, que ahí, digo, el aviso preventivo, que ahí viene si está o no con gravámenes, no firmes. No firmes, es mi recomendación, no firmes. No, es que luego me lo van a dar y luego lo consiguen, no firmes. Sí, no firmes, firmes, ¿no? Porque ese Definitivamente. papel te va a dar la seguridad de que el inmueble está a nombre de esa persona y que no tiene ningún No firmes gravamen. y no des dinero. Y no des dinero, sí, también. No, ¿para qué meternos ese rollo? Pero bueno, dentro del tema inmobiliario que seguimos hablando, oye, me gustaría que esa discusión también la tuvimos en aquel momento, que habláramos de qué es mejor, donar o heredar. Depende de lo que quieras, ¿no? Si tú dices, no, es que quiero demasiado a mis hijos y ya quiero que se queden con mis cosas y ya, Error. No, perdón, sí. dónales, ¿no? Es lo más fácil porque ya te evitas trámites después de tu muerte, dónales, ¿no? Si ya estás segurísimo, dónales. Pero mira, ese día también te platicábamos tú y yo, la vida cambia mucho. Demasiado. ¿No? Mucho. Es un día, estás casado con X y estás perdidamente enamorado y dices, le voy a donar todas mis propiedades. Y mañana odias a X. Entonces, ¿sí me explicó? En la donación ya no hay para atrás. En la donación, porque hay gente que sí, bueno, le doné, pero que me lo regrese, ¿no? O sea, sí se puede, pero hay que hacer un trámite también, o sea. Y cuesta dinero. Sí, un juez, por ingratitud, etcétera. O sea, porque la donación se puede revocar, ¿no? Pero el testamento es más fácil. ¿Por qué? Tú dices, a mi esposa, mis hijos, y en un año ya me divorcié, ya no tengo hijos, no sé, ¿eh? Y entonces vas y lo cambias. Suele pasar más de lo que ustedes creen. Sí, o sea, vas y lo cambias porque tú sabes que el testamento es revocable en cualquier momento. O sea, tú puedes hacer uno a las 10:30 de la mañana, te cruzas a la notaría de enfrente a las 11 y haces otro testamento y el que va a tener validez es el último. Incluso en el testamento se pone hora, minuto, casi segundo para ver que sea el último que se otorgó. Entonces, dependiendo, por eso yo te digo, dependiendo de lo que tú quieras, ¿no? O sea, si tú ya estás seguro, o si a lo mejor ese bien que adquiriste fue, pues para tu hijo, dices, bueno, yo lo compré cuando era chiquito para él, ahora que ya está grande, ya se lo dono para que ya esté a su nombre y él pueda disponer y hacer con él lo que quiera. Y el testamento, bueno, pues el testamento es una forma esa vez yo te decía, es una forma de evitar problemas. Porque cuando la gente fallece, siempre empieza, ¿no? De que, no, es que a mí ya me había prometido, la casa de las lomas, ¿no? O sea, y entonces empieza el peleadero y la familia se acaba desgastando, gastan en procesos legales, costosos, largos, abogados, y sobre todo el desgaste familiar, ¿no? Ya los hermanos no se hablan, se odian. Entonces, obviamente tú pues no quieres que pase eso en tu familia. Entonces,
qué mejor manera que dejar las cosas claras, ¿no? Y determinar qué va a pasar con tus bienes y con tus derechos para después de tu muerte, ¿no? Bueno, preferible dejar un testamento a no dejar nada. Claro. Eso es, No, de ahí, de eso ese es punto, definitivo. yo estoy ahí muy a favor. Sí, Pero de ahí en definitivamente. fuera, pues, ay, también tengo mis... Tienes tus dudas. No es que tenga mis dudas, sino que hay situaciones muy claras, como bien lo dices, que podrían ser, si solamente tienes un hijo, si solamente... Por eso ahorita sí, y- y mañana te vuelves a casar, tienes otro hijo y ya. ya, no, bueno, también en la edad que estés, ¿verdad? Sí, son, o sea, son muchas circunstancias. Exacto, son circunstancias y depende de lo que quieras, ¿no? Porque también en la donación hay manera de protegerte. Tú sabes que puedes donar la nuda propiedad y conservar el usufructo. Los que Espérate, ya estamos hablando. Los que nos escuchan, la nuda no es una señora, no es cierto. Que no habla. No, exacto. Es una no muda. Es una señora, esa es la muda. No, miren, la propiedad tiene elementos. Y nos vamos a poner un poco juristas. La propiedad tiene elementos: el uso, el disfrute y el goce, uso y disfrute, ¿no? Goce, uso Sí, y disfrute, exactamente. ¿No? Y entonces, como son elementos, se dice también en el argot jurídico, desmembrar, o sea, dividir, ¿no? Y entonces puedes decidir que alguien más tenga el disfrute, que eso es lo que se conoce como usufructo, y tú te quedes con la nuda propiedad, que quiere decir que tú puedes disponer, o sea, del inmueble, pero la persona que tiene el usufructo lo puede seguir disfrutando, ¿no? O sea, puede vivir ahí. Puede vivir ahí. Entonces, esa es como la manera de protegerse, ¿no? Yo, Pamela, compro un inmueble, me reservo la nuda propiedad y te... Dicen, la propiedad desnuda. Ajá, la propiedad desnuda. Ajá. Y te transfiero a ti el usufructo, el uso, disfrute. Entonces tú lo puedes usar, lo puedes rentar, puedes, pero no puedes disponer. Como si fuera tuyo. Exacto, como si, Si pero fuera no tuyo. puedes disponer, no pudieras venderlo. Es la restricción. Es la restricción, es Bueno. correcto. O sea, hay muchos que sí se puede vender, que sí no se puede vender, que necesitas autorización del usufructuario. Hay como corrientes. Hay quien dice, por supuesto que lo puede vender porque él detenta la propiedad pura, digamos, pero le tendría que decir al que compra que se lo vende, pero el usufructo lo sigue conservando la persona que tiene el usufructo. O sea, y hay quien dice, no, sí lo puede vender, pero necesita la autorización o que el usufructuario firme también para que lo pueda vender. Entonces, yo creo que ambas cosas se pueden. O sea, tú puedes venderlo y que la otra persona se conserve el usufructo. Haz de cuenta, yo tengo una torre de departamentos y resulta que 2 de esos departamentos viven mis hijos y los usan, son usufructuarios de esos 2. ¿Puedo vender el edificio? Sí lo puedo vender, claro que lo puedo vender. Y puedes establecer. puede conservar ese usufructo mis hijos. Lo estableces en tu escritura, no pasa nada. Y puede ser al revés, ¿no? Puedo vender todo completo sí, mis hijos vienen como usufructuarios y firman conmigo la escritura y entonces traspasamos ya todo, la propiedad y usufructo, o sea, sí se puede. Entonces, hay maneras de cuidar, ¿no? Porque la vida cambia, ¿no? Entonces de repente dices, ay, no es que lo quiero tanto y mi marido tan bueno que es. Generalmente sí somos los hombres. Y luego de somos tan repente, buenos. toma la que no era tan buena. Ya me di cuenta que todo es porque las mujeres. No, te lo No, juro no es que cierto. No, sí está bien brindarse. Entonces, sí, pues como hay un dicho que dicen que ni todo el amor ni todo el dinero. Entonces, digo, a lo mejor no va a pasar nada, porque de verdad es buena persona y no te va a jugar chueco ni nada, pero la vida va cambiando. O a lo mejor esa persona se muere antes que tú, no sabes, ¿no? O sea, la vida cambia. Entonces, con el testamento puedes disponer de tus bienes para cuando tú ya no estés, ahí ya me moví el micrófono, para cuando tú ya no estés, y evitar con ello conflictos en la familia. Oye, y también hablábamos, ahí ahorita recordé que hay una disposición, hay una cláusula en el banco donde tú señalas tus beneficiarios. Que esa cláusula
puede ser muy diferente a tu testamento. Sí. Y sin embargo, la cláusula que, cuando digo, si falleces en lo que estás pagando el crédito y todo, el beneficiario que tú declaraste Sí. en ese momento Subsiste. Exactamente. Voy a decir, o sea, esa vez me quedé pensando el por qué subsiste. Y es que esa cláusula deviene de un contrato, ¿no? Es una cláusula contractual, al Sí. final, que tú celebraste antes al testamento. Entonces, por eso es que esa cláusula subsiste aún con tu testamento. Lo que tú tienes que hacer es modificarlo en tu banco, porque de lo contrario subsiste, porque tú celebraste un contrato con ese banco. Y en ese banco estableciste esas cláusulas, que tu dinero, en caso de que tú no estés, lo van a dar a fulanito. Entonces, por eso es que subsiste esa cláusula y no tu disposición, disposición testamentaria. Así Uh-huh. es. Entonces, sí, ese día me quedé analizándolo, que también platicábamos que eso se puede cambiar. Ah, claro, sí. Se puede cambiar con una reforma legal. O sea, obviamente, porque como la ley no dice nada al respecto de estas cláusulas que se establecen en los contratos con los bancos, pues obviamente hay una prelación, o sea, se celebró antes ese contrato en donde Sí, tú determinaste. Tú pones un y ejemplo aparte, muy eso lo bueno. puedes cambiar. Tú pones un ejemplo muy bueno porque decías, oye, yo contraté hace 10 años, todavía no tenía hijos, Ajá. todavía, y tal vez se lo dejé a mi mamá, Uh-huh. ¿no? O sea, para que más o menos nos entiendan de lo que estamos hablando. Y en ese momento, pues tu situación ya cambió. Así es. Ya tienes, ya tienes hijos, que ya no vamos a hablar del marido, tienes hijos, que pueden ser los beneficiarios de esa cuenta o de esa hipoteca que tú estás dejando de la casa para que en un momento pasara algo, ellos fueran los beneficiarios. Sí, pero todo eso se puede cambiar, o sea, se puede cambiar en el banco y para que pues obviamente el dinero que tú tienes ahí lo dejen con la persona que tú quieras, ¿no? Y en tu testamento igual puedes disponer de todos tus bienes, de todos tus derechos y lo puedes hacer a título universal, o sea, decir todo, así como el Rey León, de aquí hasta donde ve la vista, así es mi reino y te lo heredo a fulanito. Perfecto. ¿No? O lo puedes hacer específico, ¿no? Uh-huh. El caballo a fulano, el coche a perengano, la casa, y tú decides cómo, ¿no? Y eso se conoce como legados. Abogada, y ahora un tema más escabroso. Ay, Dios mío. No me gustan los temas escabrosos. Escucha bien. Ajá. Sí, pues a todos nos interesa saber cuánto cobra un notario. Bueno, va a depender de lo que tú vayas a celebrar con un notario, ¿no? Hay una cosa que se llama arancel, que para los que no saben qué es un arancel, es una lista de precios, básicamente. Ok. ¿No? Entonces, este arancel se tiene que publicar en el periódico oficial del Estado y los notarios no pueden cobrar más de lo que dice ese arancel. Entonces, muchas veces se piensa que el notario es caro y por eso la gente, no, mejor acá firmamos tú y yo porque vamos a ir al notario, pero acuérdate que lo barato sale caro. Porque tú firmas acá así de, ay, bueno, ya uno privado entre nosotros y luego para regularizar el asunto te puedes tardar años sí. y gastos en abogados. Entonces, ¿qué es lo que te va a cobrar el notario? Pues obviamente sus honorarios, ¿no? Esos, como te digo, están establecidos en el arancel. El arancel tiene una serie de tablas, así según el valor de la operación, el tipo de operación, o sea, si es una copia certificada, pues ahí dice máximo 100 pesos, ¿no? Entonces, el notario máximo te podrá cobrar eso. Puede cobrarte menos, sí, claro, porque pues, hay libre competencia entre los notarios y tú te puedes remitir ese arancel y revisar si lo que tu notario te está cobrando es lo correcto. Oye, ¿pero por qué tienen notarías fama? Por ejemplo, aquí en Puebla, en el ámbito jurídico, las notarías del Carmen, hay dos notarías tan cerquitas, no recuerdo los números, tienen fama de ser baratas. No lo sé. Yo creo que ya es la idea que tiene la gente. Te voy a decir por qué. Yo también, antes de entrar a este mundo, iba a certificar mis copias al Carmen, ¿no? Porque como tú dices, todo mundo dice que son baratas. Pero yo he visto en otras notarías que no están en el Carmen, que cobran lo mismo por certificarte una No, obra. hasta más caro.
No, hasta más barato. No, te cobran más caro. Los del Carmen. Sí. Sí, ya te O sea, digo. O sea, es como una fama nada más. Porque realmente, pues no hay una razón por la que cobren más barato. También yo te decía la otra vez que todo va a depender del trámite, del notario, dónde está. Porque mira, tú puedes ir a lo mejor con un notario que está ahí en el centro, ¿no? O sea, ahí a la vuelta de donde está el registro. Y entonces, obviamente, los costos de operación del notario bajan. ¿Por qué? Porque manda a alguien caminando a registrar. Y entonces un notario que a lo mejor está más lejos, pues tiene que mandar a alguien con un vehículo, pagar la gasolina, pagar el estacionamiento, pagar el lunch o la comida de la persona que va a hacer el trámite. Entonces, todo va a depender de los gastos de operación, obviamente. Entonces, pues sí, como en la libre oferta y demanda, en los notarios aplica igual, ¿no? O sea, hay un tabulador, o sea, un máximo, no te pueden cobrar más de eso, pero para abajo, ahí dice, bueno, yo atraigo más gente porque quiero volumen, entonces cobro más barato, o no, porque mis gastos de operación no me lo permiten cobrar más barato, ¿no? Eso es de los honorarios. Todo el mundo cree que el notario cobra muchísimo porque cuando tú vas a vender un inmueble, dices, ¿qué? 150,000 pesos, dices, bueno, pero, o sea, que rompí. Pero lo que la gente a veces no sabe es que el notario tiene que retener los impuestos, es un retenedor de impuestos. Y entonces, tiene que retener el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, en algunos casos el IVA, y aparte tiene que pagar derechos, ¿no? Y entonces la cuenta se va haciendo súper grande. Y entonces la gente dice, oye, pero tanto del notario. Sí, no, el notario te cobra poquito, pero donde se ve como lo fuerte es en todo lo demás. Te decía yo, el impuesto sobre la renta, bueno, tú sabes que es un impuesto que se cobra por las utilidades que tú obtienes. Entonces, te cuenta, si yo vendí mi casa, más bien, si yo compré mi casa en 100,000 pesos y ahora la voy a vender en 200,000, por esos 100,000 de ganancia, el SAT te va a cobrar el impuesto sobre la renta, ¿no? Y luego, como yo estoy vendiendo y tú estás adquiriendo, entonces hay un impuesto que se llama impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Entonces le tienes que pagar al ayuntamiento un impuesto que va del 1 al 2% dependiendo del municipio. Y así va subiendo la cuenta. Y así va subiendo la cuenta. Claro. Y luego, tu aviso preventivo, pues obviamente cuesta. Hace rato platicábamos, ¿no? El libertad de gravamen cuesta. Pues el aviso cuesta, no sé, 700 pesos, ¿no? A veces dentro del primer aviso no se puede celebrar, hay que tramitar un segundo aviso. Entonces, súmale el segundo aviso. Luego, los derechos de registro, el avalúo, porque tienen que hacer un avalúo para calcular tu impuesto. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces se va sumando. Y entonces cuando tú dices, oiga, pero es que ¿por qué voy a pagar tanto? Y todo el mundo dice, es que el notario es carísimo. Pues porque el notario le toca retener todos sus impuestos. Él no se va a quedar ese dinero. El notario lo retiene y se lo paga al fisco o al ayuntamiento, dependiendo. Bueno, el fisco del ayuntamiento, ¿no? Entonces, por eso es que todo el mundo cree que los notarios son muy caros. Pero si tú pones en una balanza la seguridad, la certeza que te va a dar celebrar tu operación con un notario, pues no tiene precio. No tiene precio. Tú y yo lo hemos visto, juicios de 10 años para un otorgamiento de escritura. Sí, o sea, nos llegan a la notaría los expedientes así de 10 años. Oye, a veces más, compré en el 2006, ¿no? Lo hice en un contrato privado y ahora ya no quiere formalizar la escritura el señor. Y del 2006 a la fecha, ¿qué han pasado? Casi 20 años. Ya va para 20 años, sí. O sea, así de ese tamaño. Entonces, 20 años de estarle pagando a un abogado, ¿no? Y luego, después de que le pagaste al abogado, se tramitó todo el juicio. De todo modo, tienes que pagar al notario sus honorarios cuando vayas a firmar la escritura, cuando otorguen la escritura. Entonces, la verdad es que, pues, no tiene precio esa certeza y esa seguridad jurídica que te da celebrar tus operaciones con un notario. Fíjate que a mí muchas veces que me pide un cliente la recomendación recomiéndeme un notario barato, ¿no? Porque realmente ese es ya que eligieron de hacerlo con notario, dicen, recomiéndamelo barato.
Ujú. Yo nunca me voy por el precio. No. Yo generalmente digo, mira, yo trabajo con esta notaría o con esta notaría porque te atienden y te dan las cosas cuando te lo dicen, Claro. ¿sale? O sea, si, oye, licenciado, va a estar en un mes, ¿qué crees? Ahí está. Porque hay notarías que te dicen un mes, Y 2 no meses, y 3 meses, y tenemos problemas con clientes que llegan 3 años, sí, ahí vienen las quejas y todo este rollo, que el notario no saca, no saca las cosas, ¿no? Y dices, oye, yo ya te pagué todo. ¿De quién es el problema? Sí, claro. Sí, Entonces, sí, sí, yo sí. digo, mi recomendación, más que el precio, porque digo, Sí. el precio más o menos oscila en todo lo mismo, es por cómo trabaja la notaría, ¿no? Exacto. Siempre, siempre pues como en todas las ramas y como en todos los ámbitos de la vida, pues siempre hay que buscar pues con quien trabajes mejor, ¿no? Lo mismo el plomero, el carpintero, Bueno, el es que mecánico. ahí va la pregunta, ¿cómo elijo un notario? ¿Cómo lo eliges? Ajá. Regularmente siempre es la recomendación de boca en boca, ¿no? O sea, porque ya te dije hace rato que hay un directorio y ahí puedes encontrar a todos los notarios y tú puedes hacer tu propio scouting. Si nunca has ido con un notario, dices, bueno, a ver, voy a agarrar estos 3 que son de mi zona o que me quedan más cerca Ajá. y voy a cotizar, ¿no? A ver quién me da un mejor precio. Y de ahí bajo la experiencia vas a poder ir viendo, bueno, él me lo hizo muy rápido, no tuve ningún problema, ¿sí me explico? Digo, la mayoría de los notarios, digo, son pocos los que no trabajan pues impecable, ¿no? O sea, hacen bien su trabajo, unos tardan más que otros porque también influye mucho la cantidad de clientes que tienen. No es lo mismo firmar 2 escrituras que firmar 2,000, ¿no? Entonces, es el proceso obviamente, y a veces los que firman 2,000 son más rápidos que los que firman 2, ¿eh? Pero bueno, depende mucho de la operación, a veces dices, es que se tardan mucho. Yo llevé mis papeles al notario hace un mes. Pero son a cuentagotas. Señor, necesitamos INE, CURP, RFC. Y entonces me mandan un día el INE. Y al otro día el CURP. Y luego la semana que viene, sí. el RFC. Sí. Y luego la escritura. Y eso es de un lado. Y luego los de la otra parte También. se tardan un mes. Entonces son muchos factores, a veces que no son imputables a la notaría, a veces que sí, ¿no? Las cargas de trabajo, etcétera. Pero yo te diría que siempre, bueno, la recomendación de boca en boca no falla, porque ya hay una experiencia previa, ¿no? Yo te puedo recomendar a un notario, te puedo decir, ve con él porque es cuidadoso, es puntual en su entrega, ¿sí? Tiene ciertas cualidades. Y para cada persona es diferente, ¿no? A lo mejor tú trabajas súper bien con la notaría 10 y yo súper bien con la 50. Cada quien va teniendo experiencias diferentes, pero lo que sí es que hay que ir con un notario. Eso sí o sí. Bueno, y lo estabas comentando ahorita, pero regularmente, ¿cuánto tarda un trámite con un notario? Pues mira, depende mucho de la operación, depende mucho de las personas y depende a lo mejor puedes estar firmando, o tú llevas tus papeles y a lo mejor en una semana estás firmando, ¿no? Donde se tardan más las cosas no es tanto en la firma, sino el proceso después de la firma. El notario es rápido, tú llevas tus papeles, haces su proyecto de escritura, se lee la escritura, firman las partes, más bien antes de firmar se pasa al folio, que son estas hojas que componen los libros, firman las partes, todo, pero después de esto viene una serie de trámites administrativos que tiene que realizar el notario, que son inscribir en el registro público, pagar los derechos, pagar los impuestos, el avalúo para poder pagar todo esto, y eso es donde se tarda más, ese es el proceso que tarda, porque una vez que la escritura ya se firma, se pasa a lo que se conoce como armado. Tú firmas una hoja así, que es el folio, es una hoja, sí, azul, como tal. con seguridad, bueno, azul, ahora creo que son como rojitas, y pasan al folio esto, y de ahí se arma todo el testimonio, que es lo que te van a entregar a ti, que es lo que tú dices, es mi escritura. Ajá, ¿no? O sea, no es una sola hojita. No es una sola hojita.
Ahí qué va a venir en ese testimonio. Pues viene una reproducción, porque no es una copia, es una reproducción de lo que está en el libro, en el folio. Y luego van a venir todos los documentos que sustentan esa operación. Copia de tu INE, copia de tu CURP, copia de tu RFC, copia de la escritura antecedente, copia de todos los pagos, ¿no? Del impuesto sobre la renta, de los derechos de registro, de todo, todo. Es un pequeño expediente. Es un expedientito, haz de cuenta, sí, es correcto. Sí. Y cuando eso está completo, por eso se tarda, porque primero hay que pagar para tener las copias, claro. ¿No? Cuando eso está completo, se manda al registro. En el registro ingresa, y también se tardan ahí un tiempo, ¿no? A veces ingresa sin problemas, a veces que le faltó no sé qué, que no sé cuál, y entonces va de regreso, ¿no? Y así. Regularmente, si lo haces bien, pues a la primera entra, te lo registran y te lo regresan registrado. Y ya con tu boleta de registro y todo eso, te terminan de armar ese testimonio, ¿no? Entonces, y hacen una certificación de cuántas hojas está compuesto y que es el primero en su... Porque te pueden emitir... En su orden. N cantidad de... Exacto, el primero en su orden, etcétera. Y entonces ya te entregan tu testimonio que para ti es tu escritura, que en realidad se llama testimonio. Entonces depende de muchos factores y yo diría que de cuando ingresas papeles a cuando obtienes un testimonio como tal, unos 6 meses. Puede ser menos, pueden ser 3, puede ser incluso 1, todo va a depender de... Pero yo calculo un promedio de hasta 6 meses, ¿no? O sea... Sí, por todo lo que lleva. Y hay operaciones muy rápidas, hay operaciones que no van al registro público, entonces un poder, ¿no? Que, bueno, depende, si es un poder de bienes inmuebles, sí va al registro público, pero un poder así sencillo... De personas físicas. Lo tienes en una semana o menos, ¿no? Sí. Firmas. Fíjate que yo apenas, no tiene mucho, un cliente me solicitó un poder, pero lo quería en la Ciudad de México. Y dije, uy, va a ser... No vienes a hablar, tengo amigos. No, bueno, notarios. Fíjate que hablé a una notaría porque me buscó, me dijo, cerca de Coyoacán era la zona. Ahí cerquita. Porque los notarios de México cobran muy caro. Muy caro. O sea, ahí te va. Que en Puebla, en México, cobran realmente caro. Ahí te va. Yo coticé primero en Puebla y luego coticé en Ciudad de México porque no sabía que era en Ciudad de México. En Puebla. Oye, sí, tráeme esto, bla, 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 y para que agendemos la firma. Me lo tienes que traer. Las copias de identificaciones y no me acuerdo qué tanto me piden. Dije, ok, ya, ¿cuánto me cobras? 4,000 pesos. Dije, ok, está bien. Y cuando me dijo, vamos a hacer el cambio a Ciudad de México, yo, pues si aquí me costó 4,000 pesos, 15,000. allá van a salir, yo lo pensé así, allá, y fíjate que lo curioso fue que me dicen, bueno, ya contacté y la persona encargada me dice, mándame las cosas por WhatsApp, los documentos, y, no sé, era miércoles, y te espero que firmes el viernes. Sí, los poderes son rapidísimos. Y te cobro 3,000 pesos. ¿A poco? No me digas. Depende mucho, te digo, la operación. Sí. O sea, hay operaciones que salen en una semana, en 3 días, y hay operaciones que se tardan pues, hasta 6 meses, ¿no? O sea, por eso te digo, depende mucho de cada operación. Y el precio sí me sorprende porque yo sí sé, porque tengo amigos que trabajan allá en notarías y los costos son mucho más elevados que en Puebla. Entonces sí me sorprende que te lo hayan dado tan... Tengo pruebas. De tan buen precio, la verdad. Sí, la verdad sí. No, a mí también me sorprendió. La verdad, a mí también me sorprendió que ese el costo y la notaría que yo quería. Sí está sorprendente porque sí regularmente son pues más costosos los trámites allá. Entonces te digo, sí depende mucho de la operación, puede ser desde 3 días hasta 6 meses, ¿no? Pero yo creo en promedio, pues unos 3 meses, o sea, como la mitad. La mitad, en promedio. Oye, y vamos, una forma muy genérica, regularmente, ¿qué se necesitan? ¿Qué documentos te piden
en la notaría para acceder para hacer sus trámites? Mira, hace rato yo te decía que la obligación del notario de identificarte, ¿no? O sea que es súper importante. Entonces, obviamente lo primero que te van a, depende de cada uno de los trámites que hagan. No son los mismos papeles para un poder que para una compraventa Desde o luego. para una fe de hechos, todo cambia. Pero, digamos, los generales o los básicos con los que puedes iniciar es obviamente los documentos de identidad de las partes. Su INE, su CURP, su RFC, su acta de nacimiento, su acta de matrimonio si está casado. Porque lo primero que tiene que hacer el notario es identificar a las partes, ¿no? Que tú seas tú y que el que te va a vender o el que te va a dar el poder o sea él. Entonces, de primera te va a pedir eso. Luego, si se trata de una compraventa, ya decíamos, te va a pedir la escritura antecedente, es decir, el título de propiedad de la persona que te va a vender, ¿no? Para ver, pues, que el inmueble sea el efectivamente sí, ¿no? Que esté a su nombre, uh-huh. que sea el que te está vendiendo, las medidas, las colindancias, todo eso. Te va a pedir la boleta predial para poder calcular los impuestos y los derechos. Y te va a pedir pues la boleta predial, justamente le hacemos la mención, tiene que ser la última, sí, ¿no? Claro. Porque, oye, tengo una de... Sí. Me dejó mi abuelito, no. No tiene que ser la última, obviamente, porque ahí se van actualizando los valores catastrales y aparte también se utiliza para verificar que el inmueble pues esté bien en cuanto a la dirección, porque luego hay discrepancias y no coinciden, entonces hay que hacer pues algunos trámites, pero con esos, digamos, 3 primeros documentos, bueno, los de identidad y los de identidad del inmueble, con esos ya te pueden hacer un presupuesto y ya te pueden iniciar tu trámite, ¿no? Para una compraventa. Ahora, si vas a realizar, por ejemplo... te puede hacer el presupuesto, pues sí, efectivamente, para que ya sepas cuánto vas a pagar, un aproximado. Ya de ahí... Porque también, por ejemplo, las fechas es importante, ¿no? Si vamos terminando año, que igual vaya una modificación y lo vas a hacer el próximo año, en enero, febrero, también te puede subir ese costo, ¿no? Ves que año con año sacan la ley de ingresos del Estado y entonces ahí se van publicando pues los costos de los derechos y de los trámites, entonces cada año se van actualizando y efectivamente si tú celebras una operación en diciembre o empiezas a iniciar la celebración de tu operación en diciembre y la concluyes en enero, es muy probable que los costos van a variar. ¿Por qué? Porque obviamente van cambiando las tasas de los impuestos, los derechos, etcétera. Los honorarios de los notarios difícilmente van a cambiar, pero a veces sí, porque también se actualiza el arancel, entonces pues todo se reajusta. Se va reajustando. Entonces, pues sí, pero básicamente esos documentos, ahora si vas a celebrar un testamento, ¿qué te van a pedir? Pues obviamente tus documentos de identidad, y te van a pedir como datos importantes de tu vida, ¿no? Si estás casado, o si tuviste hijos, no tuviste hijos, si tus padres viven, no viven, quiénes son tus padres, o sea, todos esos datos son importantes para el momento en el que tú determines qué va a pasar con tus bienes, ¿no? Si se los vas a dejar a tus hijos, a tus padres, si tienes menores hijos, hay que prever los alimentos, la custodia, todas esas cosas son datos que te va a solicitar el notario. Y pues básicamente esos son los documentos importantes. Son más generales. Claro, sí. Dependiendo de cada operación, va a ser los documentos que te vayan a pedir. Pero en general, esos son como los básicos para cualquier operación. Ok. Así como dirían de entrada. Oye, Pamela, ya vamos a ir cerrando este capítulo, pero quiero preguntarte algo. A ver. Y para todos los que nos pueden escuchar y los has estado aclarando. Iba a contestar con un chiste, pero qué bueno que me contuve. Dínoslo. No, ese es otro capítulo. ¿Qué diferencia hay entre un notario como tal y un abogado? Bueno, ambos son abogados. Yo te decía al principio que esta carrera de abogado es como la carrera de los médicos, ¿no? Primero estudias como en general, los médicos estudian medicina en general, nosotros estudiamos leyes en general, y después te vas como especializando, ¿no? Hay abogados penalistas,
hay abogados familiares, hay abogados que dedican al derecho administrativo, o sea, hay de muchos tipos de abogados. Entonces el notario es un profesional del derecho que se capacita o se prepara para ejercer una función de orden público que le es delegada por el Estado. Es decir, un abogado que puede ejercer esa función pública que le delegó el Estado es un notario, pero un abogado, digamos, un abogado general, por decirles de una manera, no puede ejercer la función notarial porque no le ha sido delegada esa función que tiene el Estado. ¿Y cómo se la va a delegar? Pues a través de una serie de procedimientos que es la capacitación, la preparación, hacer una serie de exámenes para que tú puedas acreditar que tienes la capacidad, digamos, legal, la preparación legal, la ética y la honorabilidad que necesitas tener porque dar fe de algo que no le consta a los demás, pues tiene una importancia y un impacto en la sociedad grande, ¿no? Entonces, tienes que acreditar todo eso y ya con eso tú puedes ser notario. Entonces, obviamente, no es lo mismo un notario que un abogado, aunque ambos son notarios. Digo, aunque ambos son abogados. Perdóname, si ya me ando haciendo bolas yo sola. Sí, ambos son abogados, pero digamos que uno es un abogado con una especialidad y que además el Estado le permite... Sí, tiene la patente, exacto, ¿no? Para hacer... Le permite dar fe, porque pues no puedes ir con cualquier abogado y dices, ay, que me dé fe de la vida. No, pues no. Conmigo sí pueden acudir y yo les doy fe yo doy fe de la vida, ¿no? No, me es cierto. invitan y yo doy fe de lo que está pasando, ¿no? No, entonces, para sí, nada. Obviamente no es lo mismo, son diferentes. La diferencia esencial radica en la especialización de uno y en que que está especializado ostenta esa patente que le ha otorgado el Estado. Esa es básicamente la diferencia más importante. Bueno, Pamela, ya vamos a ir cerrando este capítulo, por favor. Ya vamos a terminarlo. Oye, como ya es una costumbre para seguir con ello, hablando de abogados, ¿qué nos recomiendas, bueno, qué recomiendas al público para contratar a un abogado? O sea, porque hemos hablado mucho del notario y la figura del notario, pero muchas de las ocasiones para acceder al notario vamos a necesitar o lo hacemos a través de un abogado. Mira, lo mismo que con los notarios, cerciórense que es abogado. Porque ya sabes que en el mundo de los abogados hay mucho coyotaje. O sea, unos que se dicen abogados que no son abogados, no estudiaron para ser abogados y entonces pues no tienen la preparación. Es la realidad de las cosas. A lo mejor se manejan ahí en el mundo y van y presentan oficios y esto y aquello, pero no son abogados, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pues tú sabes que hay un registro nacional de cédulas profesionales. Ustedes en Google pónganle ahí Registro Nacional de Cédulas Profesionales, meten el nombre de quien quieran y ahí les va a salir si tienen o no cédula de abogado, ¿no? Ese es como de inicio. Y luego, pues siempre la recomendación de boca en boca, o sea, alguien que les recomienden, digo, aquí en México es muy extraño ver publicidad de un abogado, ¿no? Es muy raro. Todas las recomendaciones van de boca en boca. Oye, fíjate que tuve este problema, tú no conoces sí, yo tengo un abogado buenísimo, entonces te lo recomiendo. Entonces, bueno, siempre pues acudan con alguien de confianza y no con alguien que vieron en internet. No es cierto. Así como el licenciado Ismael. No es cierto. Yo sí tengo mi cédula. Yo sí tengo mi cédula. Y yo lo recomiendo ampliamente. Lo conozco y lo recomiendo. No, pero la recomendación, ¿no? Y sobre todo la preparación. La preparación, sí. Porque te digo, sí hay muchos coyotas, o sea, hay muchos que se hacen pasar por abogados y no son abogados. Y pues ya desde ahí, ¿cómo puedes tener la certeza, ¿no? De que se va a hacer cargo de tu trámite, de que no te va a dejar ahí botado, de que no se va a vender con la otra parte? O sea, como esas cosas que son importantes, ¿no? Y también un poco que busquen abogados que sepan de la rama, ¿no? Porque luego pasa que pues el abogado que, no sé,
que no sabe de penal dice, bueno, pues no Va. importa, ¿no? Yo llevo trámites en el ayuntamiento, pero pues no importa. ¿Por qué tanto de ser sacarlo de la cárcel? Y dices, híjole, pues no, Sí. O sea, también esto es importante. Por eso te digo, siempre es bueno que te recomienden a alguien, ¿no? O sea, que ya haya habido una experiencia previa y que te digan, no, bueno, ya lo conozco, es de confianza, porque al final, pues siempre hay dinero de por medio, ¿no? Y tú contratas un abogado, fíjate, es bien chistoso y creo que lo platicamos la otra vez nosotros los abogados, y muy mal por nosotros, nunca firmamos un contrato de servicios profesionales, ¿no? Y entonces luego cobrarle al cliente se vuelve Sí. un conflicto impresionante. Completamente de acuerdo. Y entonces también les recomiendo a los usuarios de los abogados que le pidan a su abogado un contrato, un convenio sencillito así, a ver, ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Qué incluye mi asesoría? ¿Hasta dónde vas a llegar? Porque eso le da seguridad tanto al abogado como a la persona que lo está contratando, porque muchas veces, incluso para el mismo abogado, ¿no? O sea, lo contratas, te hace el trámite, te cobra, oiga, y mi pago, y se desaparecen, ¿no? Y lo mismo para el otro lado, ¿no? O sea, contratan un abogado, le das el dinero, oiga, y ya ni te contestan el teléfono y, ¿no? Entonces, Sí, no saben hasta dónde tienes derecho hasta dónde lo que tienes- estás pagando, exacto, ¿no? ¿no? Dices, oiga, pues que no me incluía hasta que me entregara, no, pues no, nada más la demanda. Ok. Entonces, esa sería mi recomendación. Bueno, Pamela, la última pregunta de nuestras... Bueno, más que pregunta, es una recomendación. Recomiéndanos un lugar para ir a desayunar en Puebla. Híjole. ¿Con niños o sin niños? Ah, bueno. También eso es muy importante en nuestra vida. Aquí en Puebla, pues me gusta mucho. Acabo de ir a un lugar que me gustó mucho, se llama Sugar Sugar. Está ahí, por donde está la rueda, en esta plaza que no sé cómo se llama. Ajá. Está muy Por bueno, la Angelópolis. verdad. Ujú. Muy recomendable. Y ves que arriba está el Tallers, que es muy bueno, pero que siempre está llenísimo. Entonces, probé ese lugar y sí se los recomiendo, está muy bueno. Y no me están patrocinando. ¿Qué esperan? Y ya próximamente van a tener el desayuno legal. Ah, muy bien, buena idea, me parece perfecto. Bueno, Pamela, pues te agradezco muchísimo tu participación, tu atención, tu tiempo. Gracias por estar acá y por todo lo que nos compartes. No, gracias a ti. Espero que le sirva un poquito a la gente de asesoría, de orientación para cuando necesiten hacer un trámite notarial. Gracias, Pamela. Saludos. A todos ustedes les agradecemos mucho su atención en el capítulo. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Comenten cualquier duda, pregunta que quieran con la licenciada Pamela. También nos va a hacer el favor de contestarlas. Y síganos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Ismael Mota. El podcast es El Defensor. Los esperamos en el próximo capítulo. Gracias.